Muy bien, muy buenas noches, estimados participantes del curso de dinámica. Una cordial y grata bienvenida a todos los que están en el aula, el compañero Jonathan y Rondón. Bueno, ¿en qué consiste la reunión de esta noche? O sea, eh, ya estamos culminando el semestre, ¿no? Entonces, después que De yo acuerdo. reflexiono un poco para no perder tiempo, el contenido que me gustaría que tuvieran una idea, por muchas razones. Primero, por la estancia de ingeniería mecánica, por el trabajo que ustedes hacen también, ¿eh? Que es la parte de vibraciones. ¿Ok? Y en el de mantenimiento, de ingeniería mecánica de mantenimiento, hay un análisis vibracional de máquinas rotativas. Yo no sé si ustedes en su curso en la Salle o donde estudiaron le dieron algo acerca de eso. Sí, lo vamos a reforzar. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? No, vamos a obviar un poco el- el- la resolución desde el punto de vista matemático, porque es un poco engorroso resolver ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, ¿ok? No homogéneas. Bueno, entonces había que repasar un poco, a lo mejor no se acuerdan mucho de los métodos, etcétera. Pero voy a hacer un tratamiento estrictamente físico, ¿ok? Y ponerlo para que comprendan el asunto de las vibraciones, que es fundamental. De hecho, bueno, todo vibra, aunque ustedes uno no lo crea, pero todo vibra. eh, el momento que nosotros estamos conversando acá, yo estoy expulsando una onda longitudinal, ¿eh? Una onda longitudinal que hace presión a las moléculas de aire y se da a propagar longitudinalmente. O sea, si nos ponemos a detallar todo lo que, la luz que nos ingresa ahora para estar ustedes y donde yo estoy, también es una onda electromagnética y también son oscilaciones. Es decir, el mundo en sí es eso. ¿Ok? Entonces, vamos a orientarnos en el marco de las aplicaciones de ingeniería. ¿Ok? Y vamos a hacer hoy una introducción, digamos, a vibraciones no amortiguadas. No tengo un material en particular, pero sí tengo material, pero no está digitalizado. ¿Eh? Entonces vamos a utilizar el libro y que bueno, ya que está el libro, vamos a usarlo. Y yo lo voy a ir explicando progresivamente de todo el asunto, digamos, del aspecto físico. Como ya comenté ahorita, dos casos. Y así hay muchísimos casos. Ustedes cuando navegan, ¿cierto? Cuando están navegando, están oscilando, ¿eh? Están oscilando, o sea, el movimiento de las olas, todo ese proceso son oscilaciones, que de paso ustedes están acostumbrados o se han acostumbrado en el tiempo a esas oscilaciones. Hay gente que de entrada no se acostumbra a las oscilaciones, entonces tiene algunos problemas. Pero ustedes ya suponen que ya están acostumbrados, pero es para que ustedes vayan notando y por mera casualidad que están ambos en su carrera, pues. Y entonces son oscilaciones, ¿eh? Cualquier parte donde ustedes estén en el buque está oscilando, ¿sí o no? Eso es así. Correcto, Entonces, profesor. claro, entonces, bueno, por eso es que quiero que nos salimos un poco porque bueno, yo no soy muy, los programas, los pénsules están, hay que acomodarlos, actualizarlos, etcétera. Eh, eh, y como yo no les di clase en un inicio, entonces bueno, voy a aprovechar estas 2 o 3 semanas que nos quedan para, para trabajar la parte de vibraciones y algunas técnicas de, de mantenimiento en análisis de vibraciones. Bueno, entonces, en los ejemplos clásicos, ¿cuáles son los ejemplos clásicos? Un resorte con una masita.
¿Ok? Ese es el modelo matemático que uno utiliza y lo analiza desde el punto de vista físico con las ecuaciones respectivas. ¿Ok? Yo tengo un resorte que tiene una constante elasticidad, el resorte, así como lo hicimos con la noción de trabajo, ¿se acuerdan? Eso lo hicimos conmigo, el trabajo realizado de un resorte, que es lo que llamamos la fuerza o sea, la ley de Hooke, ¿ok? Uno puede conocer ese trabajo que realiza, porque él acumula energía, almacena energía y también expulsa esa energía ¿eh? En la oscilación. Entonces, ¿cuál es la aproximación que uno hace del modelo real? Que ahorita no estamos considerando la fuerza de roce, no hay fricción. Tengo el resorte, el primer análisis que se hace aquí es horizontal y no hay fuerza de fricción, porque ya al introducir fuerza de fricción ya las vibraciones no son naturales, ¿ve? Pura, cambia. Entonces, primera aproximación, no hay fuerza de roces. Uno va a utilizar la segunda ley de Newton, que ya la estudiaron en el primer corte, ¿no? Que en un momento dado, en su estudio previo, uno hace un diagrama de fuerza, un diagrama de cuerpo libre, y identifica las interacciones respectivas. Tengo la fuerza de Hooke, que ya la estudiamos, es una fuerza que es proporcional a la distancia, y esa proporcionalidad a la constante de elasticidad del resorte, que va a depender también de la geometría del resorte, parámetros, digamos, geométricos, ¿no? O sea, el espesor, etcétera. El peso, el peso de la masita, no tomamos en consideración el peso del resorte porque lo vamos a despreciar con respecto a la masa. Como la masa está en una superficie, aparece una fuerza normal. Entonces, las fuerzas en el eje Y, como lo estamos viendo acá, si se imaginan el diagrama de cuerpo libre, están eh, aquí, están en equilibrio. No lo notan aquí no está escrito, ¿ves? Pero la sumatoria de F de Y es igual a cero porque no hay movimiento de la masa en el eje vertical, es decir, la fuerza normal es menos mg igual a cero. Uno concluye que la fuerza normal es igual a mg, pero y eso es igual a cero, o sea, no hay aceleración porque no hay movimiento en ese eje. En el eje X, sí, porque en el eje X es donde está oscilando la masita por acción de la fuerza restauradora del resorte. Entonces, uno escribe la segunda ley de Newton, sumatoria de F de X igual a masa por aceleración. ¿Ok? Y escribe la ecuación de movimiento. ¿Ok? Recordando que la aceleración es cómo cambia la velocidad en el tiempo o con respecto a la posición, es la segunda derivada de X con respecto al tiempo. Eso me imagino que son términos que ustedes ya conocen. Esa segunda derivada la vamos a anotar para la anotación más fácil, X con dos punticos. En vez de utilizar la derivada segunda y tal, ponemos X con dos punticos. ¿Okay? Entonces, la fuerza que hay a lo largo del eje X es solamente la fuerza restauradora. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Esa es la segunda ley de Newton, que lo vieron ya al principio. ¿Okay? Esta es la segunda ley de Newton. Uno puede igualar esto a cero, es decir, m por x segunda más k por x igual a cero. ¿Okay? Y va a obtener una ecuación diferencial de segundo orden homogénea. ¿Okay? Esa ecuación es la ecuación clásica de oscilación. La solución de esa ecuación diferencial, ya la vamos a escribir, la vamos a ver, mejor dicho, que no sé si ustedes la llegaron a estudiar. Yo supongo que ustedes estudiaron algo de eso allá en La Salle. Supongo yo, ¿no? Que ya hayan visto algo de esto. Deberían de haber visto algo de esto. Pero estamos acá, ¿eh? Entonces, uno ordena los términos y uno obtiene esto. Comúnmente en los textos, comúnmente uno utiliza este artificio, o sea,
acuérdense que aquí tengo una m. Yo divido ambos miembros de la ecuación entre m, comúnmente se hace cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales, ¿ve? Y entonces el factor k sobre m, ¿ve? Lo voy a denotar como omega n al cuadrado, ¿ok? O omega n, como ustedes quieran, pero comúnmente se escribe así, ¿ve? Y eso es lo que uno llama la frecuencia natural del sistema. La frecuencia natural de oscilación, él oscila, ¿ve? O sea, su frecuencia natural sin fuerzas externas que la perturben. ¿Okay? Eso es lo que se llama frecuencia natural de oscilación. Me explico. Si el resorte lo pongo yo en el eje Y, o sea, vertical, lo tengo agarrado con mi mano a la masita, yo quito la mano, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar que él comienza a oscilar, ¿ves? Sube y baja, sube y baja. Eso es lo que uno llama una frecuencia natural propia del sistema, la frecuencia natural de oscilación. O sea, no hay frecuencia de otro tipo. ¿Okay? El sistema oscila de esa manera. Cuando ustedes están en una situación como la que cuando ustedes navegan, aparece una frecuencia natural de oscilación del sistema. Ahora, si hay perturbaciones por corriente marina, bueno, por el viento, etcétera, entonces esa frecuencia va a cambiar. Entonces, bueno, uno tiene oscilaciones que pueden adquirir máximas amplitudes, etcétera. Bueno, ustedes deben de conocer eso porque conocen muy bien esa práctica por su experiencia que tienen navegando. Pero es interesante porque ustedes navegan y están en ese mundo, ¿no? En el mundo de las oscilaciones. Entonces, Sí, hay que tener, mayormente ocurre con la deflexión del eje de cola. A veces el eje de cola es que va correcto. acoplado a la máquina principal, a la propela, tiende a tener Ajá. un poco de flexión y genera Otro, vibraciones. vibraciones que son un poco amortiguadas, ¿ves? Cambia la frecuencia natural, eso es correcto, ¿ves? O sea, hay muchos parámetros que pueden influir, aparte de la situación, digamos, natural, también existe lo que tú acabas de comentar, parte del diseño del buque, etcétera. O sea, pero lo importante en el asunto es que estamos oscilando, ¿ok? O sea, ustedes no están en plena oscilación. Entonces, lo que hay que distinguir, la frecuencia natural de oscilación y otros tipos de frecuencias que la vamos a ir viendo con calma, vamos a ir poco a poco. ¿Ok? ¿Qué ocurre cuando yo tengo tengo el resorte amarrado con la masita? ¿Ve? Yo lo suelto, él va a oscilar, ¿ve? Pero como está en el aire, hay una fuerza de fricción, él oscila, va, oscila, y al cabo de cierto tiempo, las amplitudes van reduciéndose hasta que él se para. Eso es lo que todos lo sabemos por la fricción. Nuestra consideración ahorita, nuestro modelo teórico matemático, no hay roce. ¿Okay? Entonces él va a oscilar indefinidamente. ¿Okay? Oscila indefinidamente. Sabemos que en la práctica no es así, pero bueno, ya lo tenemos. Uno llega, el texto hace el análisis también en el eje Y, no lo vamos a repetir porque es la misma ecuación, simplemente que ahora se escribe Y segunda, pero la frecuencia natural de oscilación es la misma. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que va a ocurrir? La solución. Como ya yo dije al inicio, nosotros no nos vamos a involucrar en el aspecto matemático, en la solución de la ecuación. ¿Ve? Porque bueno, para no enredarle la vida y porque yo sé que a ustedes la matemática no les eh, eh, no es muy afín. Pero bueno, la solución uno la puede buscar en un libro de matemáticas, de ecuaciones diferenciales, etcétera. Eso ya está tabulado. Tiene esta forma. ¿Ok? Es una combinación lineal de esto, también se puede obtener de otra manera, pero esta es la expresión comúnmente que aparece. Estas dos constantes, porque son una ecuación diferencial de segundo orden, ¿ok? Entonces es una combinación de seno y coseno.
Notemos que el omega n, que es lo que estábamos definiendo como frecuencia natural de oscilación, es la frecuencia de oscilación de estas ondas armónicas. No sé si conocen, me imagino que ya conocen la gráfica de la función seno y la función coseno. ¿Ok? Yo puedo inclusive derivar esto y tengo la velocidad y la vuelvo a derivar y tengo la aceleración, que es lo que aparece acá, ¿no? Es decir, ya con la solución general de la ecuación yo puedo conocer en un momento dado la velocidad y su aceleración inclusive. O sea, si yo derivo esto, la derivada del seno del coseno, la derivada del coseno es menos seno y por eso es que yo tengo esto aquí por la derivada interna que es omega n. Si la vuelvo a derivar, ¿ok? Entonces voy a obtener la primera, o sea, si yo vuelvo a derivar el coseno sería menos seno y el seno, el coseno. Puedo sacar menos factor común y agrupo los omega n y me va a quedar esta misma expresión multiplicada por omega n. No sé si lo ven. Si yo saco menos factor común y omega n factor común, me va a quedar a seno más b coseno. Es decir, la aceleración sería igual a menos, ¿ok? El término a por b, o sea, a más b, mejor dicho, por omega n, ¿ok? Por x. Bueno, no importa, no vamos a hacerle mucho caso a, eh, al rollo de cálculo. Pero lo que yo acabo de comentar ahorita, que se me pasó ¿qué pasó? ¿Cuándo me fui? Ok, aquí estoy. No entremos en detalle. Esta sería la posición, ¿ok? Vinculada con las condiciones iniciales. Eh, ¿Qué significa condiciones iniciales? Eso es muy importante en la teoría de las ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Eh, y la teoría de control, que lo van a ver también en sistemas de control automático. O sea, ¿qué va a ocurrir? Las condiciones iniciales, ¿cómo partimos inicialmente? Que pueden ser posición o puede ser velocidad. Si está en reposo para t igual a 0, la condición inicial se dice que x igual a 0 para t igual a 0. Como no se mueve, la velocidad igual a 0 para t igual a 0. ¿Ok? Entonces, bueno, uno puede, aquí por ejemplo, las condiciones la cambiaron un poco, ¿no? ¿Mm? Para no entrar en detalle y poder encontrar los valores de A y de B. Eso se hace desde el punto de vista matemático, no lo vamos a detallar aquí profundamente porque, bueno, no es nuestra intención. Pero estos coeficientes A y B, que son los coeficientes que aparecen en la solución de la ecuación diferencial, ¿ok? Que esos coeficientes se ajustan de acuerdo a las condiciones iniciales. No sé de cuánto no ven matemática, pero por eso que no quiero, o sea, no quiero perturbar, porque bueno, de repente la vieron ya hace tiempo, como vienen de equivalencia, qué sé yo, entonces no quiero enredar la vida con el asunto matemático. El que esté interesado, bueno, puede revisar, pues buscar en cualquier libro. Resulta que los coeficientes se pueden escribir de esta forma para no entrar en ese detalle, pero la intención es la de ecuación 22.9. Una manera de escribir la solución más compacta, por decirlo de esa manera. Hay varias formas. ¿Ve? Ahí, en este texto está de una manera, uno busca un libro de ecuaciones diferenciales, aparece, puede ser que haya otra técnica, pero al final vamos a llegar a lo mismo. ¿Ve? Esta expresión que me dice que el sistema está oscilando. Por eso es que la solución es de la forma seno con una frecuencia natural de oscilación omega n, que viene siendo la raíz cuadrada de k sobre m. ¿Sí? Y hay un ángulo phi, ¿ok? Y esto es la amplitud. Esta C representa la amplitud. Este ángulo es el ángulo de fase, ¿ok? El ángulo de fase que puede ser cero o puede ser cero, ¿ok?
Y esta es la oscilación natural, la oscilación libre, que es la función seno. Ya la vamos a ver aquí. ¿Sí? Esta es una manera mucho más cómoda, más comprensible, perdón, para ver la solución de esa ecuación diferencial en vez de escribir a coseno seno. ¿Okay? Eh, Aquí la tengo, ¿no? Bueno, el valor de C, que es la amplitud de la onda, ya lo vamos a explicar, es la raíz cuadrada, esta expresión, ¿ok? Y el ángulo es el arco tangente de B sobre A, ¿ok? Como que construyendo un triángulo rectángulo donde A es un cateto, B es otro cateto y C es la hipotenusa. No está aquí, pero se lo estoy indicando. Entonces, la gráfica, aquí tengo la gráfica. Eso sí, yo tengo bastante. Bueno, lo podemos luego ir explicando. Pero este ahorita como la introducción. Fíjense que esta es una función seno auxiliar puro. Vamos a decirlo puro porque no está limpiecita pues la onda, ¿ok? ¿Ok? En electrónica, en telecomunicaciones, etcétera, no aparece una onda de este tipo porque hay ruido, ¿ve? Hay interferencias, etcétera. Entonces hay que hacer un desarrollo de serie de Fourier y todas esas cosas. Pero bueno, no es el caso. Entonces, fíjense, C, ¿ve? Como yo les digo ahorita, C es la amplitud. Esto es lo que uno llama amplitud de la onda, ¿ok? Esta es la longitud de cresta a cresta, es lo que uno llama longitud de onda, y el periodo o el tiempo que tarda la onda de cresta a cresta es lo que llamamos periodo, ¿ok? Esas son las características básicas de una onda, ¿ok? De una onda o, si queremos, de una oscilación. Un ciclo, que es como decir una vuelta completa, ¿okay? Es esto. ¿Okay? Esto es un ciclo. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? El surfista, él tiende a buscar, cuando él ve que viene la ola, a montarse en la cresta de la ola, ¿cierto? O sea, aquí donde la ola tiene su máxima amplitud y entonces él ahí, en el desarrollo de la ola, pues él va a progresar. ¿Mm? Él va a progresar. Entonces, para que vayan comprendiendo estos términos, ¿no? O sea, entonces esta C es la amplitud, ¿ok? Como dijo el compañero hace ratico y con otras fuerzas externas, esta amplitud puede aumentar, ¿ok? Puede ser puedo tener amplitudes máximas, ¿ves? Grandes cuando, bueno, el mar está bastante picado, etcétera, ¿ves? Condiciones naturales, meteorológicas que estén involucradas y me generan máximas amplitudes, ¿ok? Bueno, hasta ahora tenemos los términos básicos, que esta es la diferencia de fase, o sea, este es el ángulo, digamos, como que de ingreso, ¿eh? Que puede ser cero, porque si phi vale cero, la onda va a partir del origen. ¿Estamos claros? Si no hay fase, la onda parte del origen. Aquí partió un poquitico antes del origen, que por eso que lo ponen aquí en línea punteada y es para que el estudiante o el lector entienda lo que significa la phi. Bueno, el periodo, o sea, el tiempo de un ciclo, que ellos llaman aquí tau, esta T, B, sería 2pi, porque es la vuelta, porque esta oscilación se puede simular con un movimiento circular, un vector que está rotando, un vector que rota, de, este sería los primeros 90 grados, dos vueltas, de 90 a 180 grados, ¿sí? Y así sucesivamente, 270, 360, ¿ves? Y entonces, por eso es que escribimos aquí 2pi,
¿ok? La frecuencia natural de oxidación la multiplico por el tiempo y eso es equivalente a 2pi, ¿ok? Que es el ciclo, un ciclo. ¿Eh? Este sería entonces el periodo. Fíjense que tengo el 2pi, como ya vimos, dividido entre, al despejarlo de aquí, me queda en el denominador la frecuencia natural. Y si yo sustituyo la frecuencia natural como raíz de k sobre m y saco toda esa cuenta, la doble C y hago todo eso, el periodo me da 2pi raíz de m sobre k. ¿Okay? Y su frecuencia, la frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo. ¿Ok? El periodo sería el tiempo en describir el número de ciclos y la frecuencia es el inverso del periodo. ¿Ok? Es el tiempo por unidad de vueltas, pues, o de ciclos. Aquí lo tenemos que sería el inverso de esta expresión. Bueno, estas son las expresiones clásicas. Bueno, entonces, fíjense, esta ecuación es la ecuación estándar, la ecuación que aparece más que requete estudiada, la ecuación diferencial de oscilaciones libres. Oscilaciones libres, porque es una ecuación diferencial de segundo orden homogénea. ¿Qué significa homogénea? Que el lado derecho igual a cero. Cuando esto no es igual a cero y lo igualo a un determinado factor, a una fuerza externa, ya las oscilaciones me van a cambiar. ¿Ok? Ya me van a cambiar, la cosa cambia, porque entonces tengo que resolver una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí me cambia todo el proceso, que es lo que realmente ocurre en la práctica. Pues estas oscilaciones naturales libres no son las oscilaciones que observamos en el mundo real, pues prácticamente. ¿Ok? El librito me dice punto importante: la vibración libre ocurre cuando el movimiento se mantiene por fuerzas estrictamente gravitacionales o de restauración elástica, que es la ley de Hooke. Porque cuando aparece otra fuerza, por ejemplo, la fuerza de roce, ¿ok? Entonces la cosa me va a cambiar. ¿Ok? La amplitud del desplazamiento máximo, ¿ok? En las oscilaciones, cuando yo tengo el resortico, dice el resortico, si yo lo estiro y lo suelto, él está en su estado de equilibrio. Para t igual a 0, x igual a 0. Lo estiro y lo suelto. La masita pasa otra vez por t igual a 0. ¿Okay? Comprime el resorte y momentáneamente separa, que serían los 180 grados. ¿Okay? Separa desde el punto de vista energético. Él acumula energía, que en este caso la del resorte habíamos hablado de energía potencial. Momentáneamente, ahí la velocidad es igual a 0, momentáneamente cede esa energía, ¿ok? Y entonces la masita cambia de sentido, vuelve otra vez a pasar por la condición de equilibrio y alcanza el otro punto, que es lo que uno llama la amplitud del desplazamiento máximo. Lo estoy explicando para que entiendan esto. Y si como no hay roce, él tendería a oscilar indefinidamente. Va y viene, ¿entiendes? Va y viene, va y viene, va y viene. Como el caso cuando ustedes navegan en el mar. El periodo es el tiempo requerido para completar un ciclo y la frecuencia ya la vimos. Bueno, este sería como que el resumen. Ellos después tienen aquí para resolver problemas. Aquí hay una serie de ejercicios. Nosotros no lo vamos este es el ejemplo clásico de un péndulo. Pues. Eh, Sin embargo, hay una gran aproximación con el péndulo, porque este ejercicio, aunque no sé si lo dicen, aquí sí lo dicen, el análisis del péndulo se hace exclusivamente para desplazamientos muy pequeños. ¿Ves? Porque para desplazamientos grandes la ecuación diferencial es un poco más compleja que esta.
Aquí mismo te lo dice, desplazamientos pequeños. Cuando seno de tita es muy cercano a tita. Entonces, bueno, se tiene la aproximación que acabamos de hablar ahorita. Hay otros ejercicios, tomando en cuenta el momento de inercia, que creo que ustedes tampoco lo conocen, porque no sé si... Claro, que hay algunas cosas, ¿ves? Que, por ejemplo, el caso del momento de inercia, ¿ves? Eh, yo no sé en qué materia, cuál es el nivel de esta materia, no sé si es el tercero, el cuarto, no sé en qué parte está. Pero bueno, nosotros este tipo de problemas no nos atañen, lo que vamos a buscar es lo que las oscilaciones forzadas. Las oscilaciones forzadas lo vamos a hacer para la siguiente clase. Aquí está una serie de ejercicios que viene siendo esto. Este es el método de energía que ya lo comenté ahorita. O sea, ya es interesante porque es mucho más fácil el análisis del puntito energético. ¿Ok? El puntito energético es mucho más sencillo porque como se conserva la energía, mm, vamos a hacer el análisis porque eso fue el último contenido que estudiamos nosotros y ustedes hicieron una presentación por ahí en una de las actividades sin hacer cálculo. ¿Qué me dice la conservación de energía? También lo vamos a aplicar acá en la parte de oscilaciones. ¿Qué me dice? Que la energía se conserva, se transforma. Entonces, en este caso, yo tengo dos situaciones. La masita está oscilando, se mueve, es decir, adquiere energía cinética, ¿ok? Y el resorte, cuando se comprime, adquiere energía potencial del resorte, ¿ok? Entonces, esas dos energías, ¿ve? Se compensan una con la otra, de manera tal de que sea constante. Eso es lo que significa la conservación de energía. Es decir, cuando yo tengo máxima comprensión del resorte, el resorte momentáneamente, la masita está parada, por lo tanto, toda la energía cinética, escrita aquí como un medio de la velocidad al cuadrado, le ha cedido y se ha acumulado en energía potencial elástica del resorte. Cuando el resorte sale expulsado, o sea, la masita, mejor dicho, sale expulsado por la acción de la fuerza restauradora del resorte, va perdiendo energía potencial elástica, pero no la pierde porque la está ganando en energía cinética y el bloque sale disparado, ¿ves? Sin eso ocurre porque las fuerzas son conservativas, es decir, ¿eh? La fuerza que está actuando es la fuerza de gravedad y la fuerza de resorte. No estamos considerando el roce. Entonces, bueno, uno obtiene la misma expresión, ¿ves? La misma expresión con un recursito matemático que se hace acá de la ecuación que ya vimos anteriormente, pero estoy haciendo el análisis energético, ¿no? ¿Ok? Estoy haciendo el análisis energético. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle. eh, es un detallito que aquí lo vemos, que no vamos y llegamos a la ecuación clásica, pues, que ya sabemos qué es lo que significa la frecuencia natural, etc. ¿Sí? Eh, Esto es lo que yo comenté ahorita en posición de equilibrio. Para t igual a 0, x igual a 0. Estoy en la posición de equilibrio y después estiro el resorte, lo suelto y empieza la oscilación. La oscilación natural. Bueno, aquí ya hay un primer ejemplo y bueno, ya hay suficientes ejemplos que ya vamos a comentarlo antes de culminar. Fíjense que aquí tengo, vieron los resortes, ¿no? ¿Ah? Bueno, en un carro igual y aquí en el ferrocarril. ¿Y dónde más pueden haber esos resortes? No sé si eh, las máquinas rotativas, que son las que ustedes tienen en sus embarcaciones para poder andar, que tienen máquinas, pues. Y las máquinas se llaman máquinas rotativas porque esas máquinas vibran. O sea, entonces aquí es donde vamos.
las máquinas vibran, tienen una frecuencia natural de oscilación propias, intrínseca a las máquinas. ¿Ok? Un motor, cualquier tipo de motor, tiene una oscilación natural. Vibra al prenderlo, encender el motor, cuando está trabajando a plena carga, él va a vibrar. ¿Ok? Él emite un espectro de vibración que es lo que uno llama la frecuencia natural. ¿Sí? No, a lo mejor no es sinusoidal puro, así como lo hemos visto, pero bueno, tiene algunas características. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste el análisis vibracional? Que es lo que yo quiero que ustedes traten a ver si pueden aprender algo. Es comparar la vibración natural de una máquina que tiene su espectro, cómo va cambiando en el tiempo, si tenemos algún deterioro eh, por uso, ¿ok? De algunas unidades o partes de esa máquina. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, cuando los rodamientos fallan, bueno, hay toda una serie de situaciones, empiezan a fallar, dan el técnico, el ingeniero que se encarga de análisis vibracional, es lo que hace comprar y ver la frecuencia natural y aparecen otro tipo de frecuencia que él puede entonces, dependiendo de dónde él conecte eh, en los puntos claves que tenga el motor, él puede detectar alguna falla, que no fallas en el sentido de que ya, o sea, sino que se puede predecir, por eso es que se llama mantenimiento predictivo, ¿ve? Usando esa técnica. Bueno, voy a dejar de compartir, continuamos en la próxima clase, porque ya no vamos a culminar, falta menos de un minuto. Si tienen alguna duda, porque ya lo tenemos, no tenemos, yo les vamos a continuar posiblemente el sábado. Les consulto por Telegram, ¿oyeron? Les agradezco notablemente su presencia en la sala y si tienen cualquier duda, no me preguntan por el grupo de Telegram, porque ya se va a culminar la reunión.